ustedes? ¿Qué ven ustedes? Que esto se puede tensionar y cada uno querer decir, bueno, yo veo las cosas de esta manera, vos la ves de otra y acá no tenemos acuerdo. Y no es así. Fíjense que hay una línea, ¿ven? El 3, en esta línea, tiene que aprender del 9, este es un camino de crecimiento, a hacer pausa, a mirar hacia adentro, a no estar focalizado solo en el hacer, sino en el ser, en qué quiere el otro, en qué necesita el otro, en saber escuchar, los talentos que naturalmente tiene el 9. Y el 9, en su desarrollo de crecimiento, también va al 3, ¿sí? Esto es una ida y vuelta, nada más que hay un camino que es de integración y es natural, de evolución, y hay otro camino que lo llamo es de compulsión, es ese comportamiento que siempre caigo y no me gusta, y como no me gusta lo niego y no lo quiero ver, ¿sí? Entonces el 9 va al 3. ¿Y qué tiene que aprender del 3? Que a partir de esa paz, de esa serenidad, de esa capacidad conciliadora que tiene, lo que tiene que hacer es ponerse en marcha. Que no esperar que las cosas le vengan y sucedan, sino también hacer que sucedan, generarlas, movilizarlas por sí mismo, ¿sí? Y que está bueno. Entonces, uno y otro, en su proceso como matrimonio, eran caminos de crecimiento. Si ellos ven lo que los diferencia, ¿qué pasa? Nada más. Terminan creando tensión y diciendo, bueno, como no me entiendes, somos tan diferentes. No, no son tan diferentes. Simplemente tengo que aprender a ver quién es el otro. Y si hay algo de mí que el otro tiene que aprender, ayudarlo, acompañarlo, como yo tengo que aprender también del otro aspecto. Y ahí es donde empieza a ensamblarse los vínculos. Pues es un trabajo, como decía, el segundo punto del eneagrama es el trabajo vincular, es una dinámica vincular en donde empiezo conscientemente a recomponerme, no solo desde mi ser interior, sino que debe ser interior en quién es el otro que está a mi lado, cómo es el otro y qué tengo que cambiar yo para poder llegar mejor al otro. No cambiar al otro, qué tengo que modificar de mí, porque en realidad el otro también me está enseñando algo que a mí en este momento me está ayudando a evolucionar. Si lo puedo ver. Y la otra llave del eneagrama, que esta quedará para otro nivel, es el camino espiritual. Es decir, autoconocimiento por un lado, vincular el tema vincular y relacional por el otro, y el otro es que es una matriz que nos habla de un camino de trascendencia de todos los seres humanos. Y este camino de trascendencia habla de una conciencia en donde ya no soy yo, ya no soy con el otro, sino que somos. Hay una unidad. Hay algo en el cual trasciende inclusive la forma de ser que tengo. ¿Sí? Es una supraconciencia, le llamo yo. Y en este proceso les quiero mostrar por último este proceso, que es los niveles de conciencia. Cuando me pregunta Lucía, ¿hay tipologías mejores, peores? ¿Hay tipologías que se adaptan más a la sociedad o no? No, hay tipologías que son mejores vistas que otras, pero no tiene que ver con que hay tipologías buenas o malas. Todos tenemos nuestras luces, todos tenemos nuestras potencialidades y todos tenemos nuestras sombras, y ya vamos a ver en este curso cómo es el proceso del camino de la sombra de cada una de las tipologías. Y van a ver lo que va a pasar. La persona que no se identificó haciendo el mapa personal, la persona que no se identificó cuando empecemos a hablar de cada tipología, seguro que se va a ver cuando vea su sombra. Porque muchas veces eso nos revela más que las potencialidades, ¿no? Decía el otro día, si uno hace una lista de todas las cosas que no nos gusta, ponemos 20 cosas que no nos gustan. Después podemos cambiar 2, pero siempre estamos poniendo las cosas que no queremos, no nos gusta a nosotros. Pero si yo les digo, hagan una lista de los talentos de ustedes, si son 3,
creo que es mucho, ¿sí? Nos cuesta hablar de los talentos, de las potencialidades, de las capacidades. Entonces siempre estamos acostumbrados a vernos por esas sombras. Ahora, en el proceso del camino de las sombras hay mecanismos claves para cada tipología. ¿Qué significa esto? Que hay un orden. Entonces, lo que es para uno, miren esto, para una persona perfeccionista, como es el 1, pulcro, organizado, concreto, preciso, ¿sí? Rígido, a veces estructurado, porque las cosas tienen que ser de una manera, donde el camino es correcto y las cosas se tienen que hacer de esa manera o no están bien hechas, ¿sí? Y que busca permanentemente la perfección, le cuesta mucho que a esta persona disfrutar, liberarse, disfrutar de cada cosa, disfrutar de lo que hace, porque hasta el logro obtenido es lo que tenía que ser. Y no solamente propio, sino del ajeno. Venís y le decís, ay, no sabés, al final me dieron, no sé, me aprobaron el examen y no es más ni menos que lo que tenías que hacer, es tu responsabilidad. Pero ¿viste lo que me costó? Sí. A todos nos cuesta en la vida. Es decir, esta actitud de que lo que es, lo lleva a veces a un control de sí mismo y a un control de los demás que es muy fuerte. Entonces, esa rigidez y esa estructura, ¿qué hace? La aplica en su vida. Y le cuesta muchísimo soltarse y demostrar toda esa sensibilidad contenida que tiene adentro. Entonces, el eneagrama le dice, miren, si vos sos tan perfeccionista, tan preciso, tan valorativo, es decir, porque se rigen los valores en la acción correcta, hay 2 llaves fundamentales. Tenés que aprender a conectarte con tu sensibilidad, que está adentro y dormida, y ahí rompés con la estructura, conectarte con lo que sentís y no con lo formal, ir al fondo de las cosas y no al fondo, a la forma, ¿sí? A veces me enojo con alguien, el 1 es capaz de enojarse con alguien porque yo le pedí un vaso y no una copa, y me pone mal, y quizás ese enojo lastimé a ese alguien al que quiero, y no me di cuenta, porque lo formal es más importante que el otro en ese momento, ¿sí? Entonces, tiene que aprender a conectarse con lo que siente y tiene que aprender a disfrutar. El 7 es la alegría de vivir y el 4 es la creatividad y la sensibilidad. Entonces el eneagrama te muestra que hay un orden determinado en el cual, de acuerdo a la característica que sos, hay, digamos, maneras de ser que te permiten soltar esas fijaciones propias de tu naturaleza. ¿Sí? Entonces, esto es una llave maravillosa, ¿por qué? Porque nosotros estamos en permanente movimiento. Entonces, imagínense un padre 1. ¿Cómo va a marcar a su hijo? A su hijo 7, que es la alegría, el que las cosas fluyan, el compartir con los demás. Tenés que ser perfecto, hacer las cosas que corresponde, llegar a tiempo. Y al 7 le cuesta, porque están tantas cosas a la vez. Le gusta todo le encanta, todo lo divierte, todo lo entusiasma. Y claro, se va a poner organizador, porque hay un camino del 7 al 1 que puede ser un muy buen organizador, pero en el fondo no es lo que lo motiva y le da felicidad. ¿Sí? Pero lo va a hacer. Y muchas veces yo veo a los 7 cuando trabajan que son muy buenos y muy éticos en lo que hacen y muy correctos y muy perfeccionistas y detallistas, porque tienen ese 1 también adentro. Pero la llave es que en su naturaleza dejarían que las cosas sean como son. Es mejor ver lo que va a suceder, lo bueno está por venir, quiero que me sorprenda la realidad y yo no estar impactando en la realidad, dice el 7. ¿Se entienden cómo es el proceso? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos aprendemos de todos. ¿Dónde está la llave? En nuestros niveles de conciencia. El nivel de conciencia implica, por eso digo, esto será lo vamos a ver, pero esto será la propuesta que sigue del curso de Eneagrama, yo puedo vivir en un nivel de conciencia alterado. Entonces siempre mi capricho, lo que yo quiero, no veo nada, no estoy yo, acá está la persona descentrada. Y la persona descentrada lo que hace siempre es ver que el otro tiene la culpa, que la realidad, que mi familia, que mi historia, que el país, que mi jefe, que siempre es el otro.
Y la persona descentrada siempre va con todos, con la masa. Es decir, un día dice una cosa, otro día dice otra, y va variando. Yo lo llamo la conciencia del niño inmaduro, ¿sí? En donde no hay con quién, no hay un quién, no hay un yo que se mire, no hay con quién. Entonces sigo lo que la vida me va trayendo y no hay ninguna meta, sino que estoy en el momento que estoy y lo aprovecho al máximo. La conciencia integrada es el soy. Acá estaba descentrado, acá estoy centrado. Empiezo a hacerme cargo de mí mismo y el eneagrama aborda esta conciencia. Nos permite dar este salto evolutivo de conciencia, en donde en este soy hay muchas capas como la de la cebolla. Imagínense una capa tras otra, tras otra. Entonces voy a ver primero lo grueso de mí mismo. En el eneagrama nos va a decir, uy, esto no... Les va a pasar, les voy a contar algo. Hay personas de ciertas tipologías que ya están porcentualmente estudiadas que van a decir, ¿a vos te parece que yo soy esto? Sí, me veo, pero no podré ser otra cosa, porque me cuesta aceptarme en esta tipología. ¿Por qué? Porque justamente le cuesta verse en esos aspectos con lo que lidia toda la vida. Entonces, hay capas gruesas en donde uno dice, ay, de nuevo tengo que abordar este tema de mí, pero cuando uno empieza a sacar esas capas de la cebolla, empieza un trabajo maravilloso de poder comprender cuáles son esos aspectos que nos ayudan a nosotros mismos a centrarnos en hacernos responsable, que responsable, como bien un día te lo escuché decir a vos, Javier, es saber responder a la realidad que tengo. No querer cambiar, la voy a cambiar en la medida que pueda como buen protagonista, pero las cosas cuando suceden, suceden por algo. Ayer justamente en el programa de radio que tenemos dije algo que realmente lo sentí así, ¿no? Y la pregunta era, ¿podés mantener el entusiasmo en la vida, el enteos? El estar en Dios, ¿podés mantener el entusiasmo en la vida? No el entusiasmo de la diversión, ese entusiasmo que te sostiene adentro. ¿Podés mantenerlo a pesar de lo que suceda? Si eso es así, aquí hay una llave de conciencia. ¿Por qué? Porque ese enteos no depende de las circunstancias externas, ¿sí? Depende de cuánto yo me puedo sostener a mí mismo. Y ese entusiasmo es saber que hay una parte de la divinidad de uno que está haciendo. Y no importa si sea el momento más difícil, el momento que no quería atravesar, o si es hasta la alegría más grande, porque a veces también esas alegrías o esos disparos que tenemos de adrenalina nos llevan a magnificar también un momento lindo de felicidad, pero que después, así como estamos arriba, caemos. Entonces, este proceso hace lo que viene a hacer el eneagrama, a poder encontrar en ese quién soy, el soy que realmente está siendo. Y en ese soy que realmente estoy siendo, ser consciente de todo lo que tengo que trabajar en mí. Aquellas cosas que voy a tener que trabajar y a poner atención e intención toda la vida, como les decía antes, y aquellas cosas que cuando las cambié ya está, listo, ya están. Y cuando están, están, no hay vuelta. ¿Sí? Y la otra nivel de conciencia es la conciencia ampliada o la conciencia del somos, en donde hay, yo lo llamo una conciencia que la llamo la supraconciencia. ¿Por qué? Porque está más allá de mí. Aquí no sé quién soy, aquí sé quién soy y sé que tengo que identificarme con todo aquello que soy para poder transformar. Y en este nivel de conciencia, al ser parte de algo superior, de algo trascendente, puedo soltar quién soy, puedo ser algo más que todo lo que me identificaba. Entonces ya no me identifico ni con mi trabajo, ni con mis roles, ni con mi familia, no me identifico, no quiere decir que no sea responsable, pero otra cosa es cuando eso termina determinando mi manera de ver y de manera de verme a mí mismo, ¿sí? Entonces, son los niveles de conciencia lo que realmente distinguen a las personas y no las tipologías del eneagrama. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí?
Todos nosotros en las tipologías tenemos estos 3 niveles de conciencia y van a ver que cuando ustedes se ubiquen van a verse también en aspectos, en un nivel, en otro y en otro. Todos nos vamos, todos, ¿eh? El que diga, no, yo ya estoy en un nivel de conciencia ampliado. Hay aspectos en donde como seres humanos siempre vamos a tener que trabajar de nosotros mismos. Bien, ¿quieren antes de seguir hacer una pausa, preguntar algo, consultar algo? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, ¿avanzamos? Muy bien, voy a tomar un vaso de agua y seguimos. Gracias. Sí, cómo no. Igual no creo que nadie sea una tipología pura. No, es lo que estuve mostrando recién. Porque uno tiene que elegir igual de todas, no puede tener un 50 y un 50, o cómo es eso la proporción. Esto lo vas a ver cuando vos te veas a vos misma. En realidad no hay una proporción. Nosotros, si vamos al caso, ustedes van a hacer, esto es importante lo que me estás preguntando, ustedes van a hacer un mapa personal. Ese mapa personal que puede ser tedioso porque son 29 enunciaciones de cada tipología, tiene una razón de ser. No es un test de la personalidad. Entendido esto, no es un test. ¿Qué significa? Que no es lo que a ustedes más les dé, eso soy. Puede que sí, como puede que no. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que ustedes estén anotando ahí sean como hoy se están viendo. ¿Sí? Y hoy están pasando por una etapa de la vida X, según la edad, según las circunstancias. Entonces, uno valora más ciertos comportamientos que otros. Entonces, ¿qué me habla a mí de ese mapa? Que hay una matriz. Yo veo ese mapa y veo el alma de ese ser humano. Ay, es muy fuerte esto. ¿El alma en qué sentido? El alma de lo que está mostrando ese ser humano. ¿Qué significa? De lo que se está viendo a sí mismo. Es como que uno puede en ese mapa darse cuenta cómo esa persona se está viendo a sí mismo en este momento. Es siempre presente, ¿sí? Por eso me dicen, ¿yo puedo cambiar? Sí, claro. Tenés que cambiar, ojalá lo hagas dentro de 6 meses, 1 año y ello se haya modificado. ¿Por qué? Porque como decía, en las actitudes, en la personalidad, uno está en permanente movimiento. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es esa naturaleza que está en un 80%, te diría, o en un 70%? Porque tu pregunta aborda otra cosa, después tenemos un opuesto complementario. Entonces somos un 70% nuestra naturaleza y un 30% de nuestro opuesto complementario, ¿sí? En nosotros mismos. Pero la pregunta va a esto. ¿Puede ser que yo cambie de tipología o de manera de ser? Nosotros vamos transitando las 9 características a lo largo de nuestra vida. Es más, los invito a que seamos el eneagrama. ¿Qué significa que seamos el eneagrama? Que en nosotros conscientemente empecemos a desarrollar estos 9 talentos y que al desarrollar esos 9 talentos también vamos a ir descubriendo las 9 sombras que están detrás de esos 9 talentos y nos empecemos a hacer cargo de esas características, porque vamos a mover momentos en la vida en donde, por ejemplo, vamos a estar muy organizadores, activos y ejecutivos, pero hay momentos en la vida donde vamos a necesitar hacer la plancha, estar más en el vacío y generar un ocio porque tengo que redireccionar y resignificar mi vida. Es decir, que depende de la etapa en la que estoy pasando, esto yo también lo veo como un proceso. Ustedes lo tienen en el manual que se los puse como clave para después trabajar. Les di 2 o 3 trabajos prácticos para que hagamos. Hoy es un poco la exposición, pero vamos a trabajar prácticamente. Entonces, hay un proceso que es como empezar a ver pasos. ¿Cómo yo puedo ir transformando de a poco y cuáles son los aspectos que más me cuestan? Cuando uno hace el mapa personal, al darme cuenta cómo la persona se está viendo, yo le puedo decir y podemos ir interactuando de acuerdo a la historia de esa persona, ¿qué son aquellos aspectos que está en este momento necesitando trabajar? ¿O qué es lo que no está viendo? ¿Y qué es lo que sí tiene desarrollado? Y eso no va a ser solo su tipología, van a ser las 9 características, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la llave?
Se los voy a mostrar con un ejemplo gráfico. Pensemos que nosotros somos un árbol, el árbol de la vida, el axis mundi, y que somos nosotros. Nuestra naturaleza es un árbol. El árbol tiene raíces. El árbol tiene un tronco que se nutre y el árbol tiene copas, ¿no es cierto? Bien, la característica esencial o el rasgo dominante del eneagrama son nuestras raíces. ¿Sí? Es desde donde nos sostenemos, es lo que nos nutre, ¿sí? Es de donde nos nutrimos, es donde estamos tomados, por lo menos en esta tierra, en esta encarnación. Ese tronco y esa copa, sobre todo el tronco, tiene que ver con la naturaleza nuestra, con nuestras potencialidades. Si es una rosa, el tronco será más finito porque va a dar una bella flor. Y si es un roble, el tronco va a ser fuerte porque tiene que ser fuerte su copa. Es decir, que cada uno va a tener su característica. Y esto es maravilloso y es muy lindo imaginarlo desde los árboles, porque cada árbol es lo que es y tiene un sentido dentro del jardín. Y uno no tiene que ser o desear lo que el otro tiene. Entonces, en este proceso uno tiene que afirmarse en ese tronco en quién es. Ahora esa copa se puede desarrollar o no de acuerdo también a los nutrientes que tenga ese árbol, ¿sí? Entonces, si tiene buenos nutrientes, esa copa es todo el desarrollo personal, espiritual, profesional que la persona tenga, es todo lo que va a crecer esa persona. En ese proceso de crecimiento somos el eneagrama, en ese proceso de buscar siempre la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, las raíces son las raíces donde estamos plantados y esa es la tipología nuestra. Siempre va a haber un punto en donde la fijación va a tener que ver con la naturaleza nuestra. El trabajo consciente, que a veces no lo hacemos consciente porque no lo podemos ver porque está en nosotros como naturaleza, es el de nuestra tipología, ¿sí? Es el que más nos cuesta. En realidad no nos cuesta descubrirnos en la tipología, pero nos cuesta después asumir que ese va a ser el trabajo que tenemos en la vida. ¿Me siguen la diferencia? ¿Te contesto con lo que estás diciendo? Claro, que no nos cuesta asumir quiénes somos, qué talento, qué capacidades o qué naturaleza tenemos. Pero después hay aspectos nuestros de esa misma naturaleza que no nos gusta y que son las fijaciones y esos patrones. Eso es como si fueran, yo lo llamo, ¿vieron cómo está tenemos un ADN genético? Bueno, es un ADN de comportamiento, ¿sí? Entonces uno puede empezar a modificar actitudes y empezar a hacer lo mejor de uno mismo, inclusive el medio, como decía recién, los vínculos nos constituyen y nos van ayudando a crecer, los conocimientos, todo lo que hacemos por entendernos y comprendernos. Pero el proceso es que frente a las circunstancias que la vida nos trae y nos hace enfrentar, y nosotros elegimos también para enfrentar, hay momentos donde va a aparecer la fijación. Hay momentos donde va a aparecer ese patrón que yo ya creía que tenía resuelto, porque es parte de mi naturaleza también. ¿Sí? Por ejemplo, la persona creativa tiene una capacidad para iniciar impresionante. Iniciar, generar ideas nuevas, una idea, un proyecto, un conocimiento, y entonces inmediatamente se entusiasma frente a todo lo que inicia, porque le gusta gestar las cosas. Ahora le cuesta sostener lo creado, porque justamente su energía natural, ¿cuál es? La de gestación. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo que es nuevo, me entusiasma. Cuando eso nuevo dejó de ser nuevo y es algo sostenido y sistemático, me aburrió. Con eso voy a tener que lidiar toda la vida. ¿Se entiende cuál es el patrón? Y vas a preguntar algo. Una relación con la astrología y hay muchas de estas características son muy parecidas a
creador será el Aries, el 5 será el Capricornio, el 1 será el Escorpiano, pero me sobran 2 planetas o me faltan 3 signos. Hay 3 transpersonales. Hay 3 transpersonales. Ahí están. No pongas los transpersonales y ahí tenés los planetas. Si querés, eso es maravilloso. Yo lo tengo trabajado en la astrología. Y hay... ¿Cómo funciona la progresión? ¿Hay una relación entre cómo progresa la progresión de la carta con Sí, pero no están determinados por los ciclos planetarios como en el caso de la astrología, sino que hay una progresión que yo le llamo sinastría, igual que se hace en astrología, pero es, por ejemplo, esto lo hago, viene una persona que tiene un mapa personal de hace 2 años y en eso vio su tipología, trabajamos con su historia, porque hay que trabajar con la biografía, no es solamente la tipología, es decir, quiénes fueron mis padres, cómo me constituyeron, por qué elegí lo que elegí, es decir, todo eso va haciendo que muchas veces nuestra esencia esté tapada o nuestra esencia esté desarrollada de acuerdo a las circunstancias familiares y sociales de nuestra vida. Ahora, de pronto, esa persona ha trabajado sobre ciertos aspectos que en ese momento tenía que ver y modificar. ¿Sí? Y en ese proceso de estos 2 años, ese proceso se fue dando y fue observando cómo al reconocerse y reconocer pudo cambiar y pudo animarse a hacer un cambio en su trabajo o a elegir lo que realmente quería hacer, por ejemplo. Pero de pronto, cuando llegamos a este punto, hubo un aspecto que sería cuando uno ve la progresión cuando pasa el planeta por un signo.